Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Prevención TV, ya en su 10ª temporada al aire. Ya tuvimos la presencia del doctor Restovic, Jorge Restovic, que es nefrólogo, y realmente el tiempo en el programa que hicimos con anterioridad con él nos llevó prácticamente todo y no pudimos hablar de algo que es, digamos, el final de la película de todo lo que hablamos en ese entonces, que era la dieta que tenía que hacer, las enfermedades con comorbilidades para el riñón, la hipertensión arterial, la diabetes, etcétera, que nos llevan a deteriorarnos nuestro riñón y terminar una hemodiálisis. Así que en el día de la fecha vamos a estar hablando de qué es la hemodiálisis, que es el tratamiento para aquellos que no hicieron bien las cosas, se deterioró su riñón y no tienen otra manera de solucionar los desfasajes de sus valores a través de un equipamiento o de una máquina. Así que breve corte y estamos hablando con el doctor Restovic de hemodiálisis. Bueno, en la introducción algo dijimos, estuvimos hablando 2 bloques completos en el programa anterior de cómo llegábamos a una insuficiencia renal, de cómo la podíamos retrasar o cómo la podíamos acelerar con algunas enfermedades. ¿Por qué nos recordás un poquito algo de eso que dijimos, algo importante, antes de entrar de lleno en el paciente ya? En definitiva, cuando tiene que depender de la hemodiálisis. Está bien. Una de las cuestiones era la diabetes, que es una enfermedad endémica que hoy está azotando al mundo, que el mal control con la hemoglobina, esa glicosilada que mira para atrás los últimos 3 meses, te va marcando determinadas alteraciones funcionales del riñón, y además de la hiperuricemia, que es una enfermedad que se podía solucionar rápidamente y si uno dejase un poco los embutidos y la sal fundamentalmente, como para que no dañar tanto la parte renal ni vascular general, porque no solo la parte renal sufre con este tema de la sal, sino la parte cardiovascular muchísimo más. Sí, nosotros trabajamos en función de eso. En general, toda la patología viene asociada con el exceso de sal, con la falta de actividad física, sí, con el descontrol de la diabetes y el exceso de peso. Y el exceso de peso. Y lo que es la hiperuricemia es una cosa, yo en lo personal lo desconocía, que podía tener implicancias desde el punto de vista renal tan grandes como la que tiene la hiperuricemia. Entonces, por eso en aquel entonces hablaste de que vos trabajabas con una persona que hacía que en la nutricionista que orienta fundamentalmente la dieta de los diabéticos, de los hiperuricémicos y de todo paciente que venga a la consulta. Porque muchas veces vienen a la consulta por distintos motivos y lo importante es orientar al enfermo con una buena nutricionista a qué es lo que tiene que comer y qué es lo que no puede comer. Y aquello que pueden comer, cómo lo pueden mejorar en calidad, en sabor y en textura. Hacerle un plan a la medida del paciente. Exactamente. Inclusive hasta desde el punto de vista de las restricciones alimentarias para que pueda bajar de peso. Sí. Porque el exceso de peso también es un factor que predispone a que esa llegada a la insuficiencia renal se acelere. Porque la actividad física, si no va acompañada de una buena dieta, no sirve. Lo otro que habíamos mencionado también, que es muy importante para volver a recalcarle a la gente, porque por ahí la gente se renueva y no vio aquel programa, hablaste del tema del agua, que le diste mucha trascendencia al agua. La hidratación de los pacientes. ¿Cuánto y cómo? Y bueno, la hidratación, decíamos que en invierno 1,5 litros más o menos podía alcanzar para distintas actividades. Cuando estamos entrando en la primavera y en el verano, estamos hablando de 2 litros y pico.
y que esa cantidad de líquido que el paciente toma tiene que monitorizarlo para también saber cuánto orina, porque eso es más o menos lo que nos está pasando. Tomo 2 litros, pero orino medio litro, hay algo que estoy haciendo mal. Me está quedando un remanente adentro del cuerpo. O estoy comiendo sal, o estoy haciendo algo que no debo. Claro. Entonces, todas esas cosas que parecen tontas hacen que el médico, cuando usted vaya a la consulta, le va a preguntar, dígame cuánto tomó y cuánto orinó. Son cosas que en el ABC de la medicina o del contacto común de un paciente con su médico no tiene que saber. Otra cosa que me gustaría que repitas es la edad en la cual el paciente comienza con su deterioro de la funcionalidad renal. Generalmente, más o menos a partir de los 55 años ya empieza a decaer, haciéndose más profundamente a partir de los 60, 65 años, y cuando esa hipertensión que tienen los pacientes no está controlada, hace que rápidamente todas esas fabriquitas que decíamos que teníamos en el riñón empiecen a perderse. Perfecto. Bueno, dicho esto, pequeño y breve repaso de lo que hablamos en extenso en el otro programa, que por otro lado, si ustedes quieren, entran a YouTube o a Facebook, ponen Prevención TV y buscan el programa si les interesa, donde está hablado todo lo previo a lo que vamos a hablar ahora, que es la hemodiálisis. ¿Cuál fue la evolución de la hemodiálisis con los años, Jorge? Y mira, primero, vamos a decirle a la gente qué es una hemodiálisis. La hemodiálisis es el lavado de la sangre. Perfecto. Así, limpieza, ordinariamente sí. es lavar la sangre de un paciente que viene intoxicado con sustancias tóxicas que su riñón no puede eliminar o sacar del organismo. Entonces se va a ir la urea, se va a ir la creatinina, se va a ir el ácido úrico, se va a ir el exceso de potasio que tenga y todas las demás micropartículas que están de más y que esa misma fábrica que es el riñón no la puede eliminar. Y a lo largo de los años, en estos últimos 50 años, la medicina ha evolucionado en una forma hermosa. Yo me acuerdo y te contaba a vos que hace 30 años atrás poníamos una máquina que mezclaba agua, una bomba que centrifugaba y esa bomba sacaba la sangre por una arteria, la pasaba a través del rulo del agua y nos devolvía por otra vena. Ahora bien, te decía también que en esos 30 o 40 años atrás estábamos con un laringoscopio y un tubo en la mano. ¿Éramos anestesistas? No. Éramos médicos que sabíamos que un paciente de esas condiciones, sí, en ese momento podían hacer un paro cardíaco o podían descompensarse rápidamente. Y la única manera de salvarlos a ellos era colocarle un tubo endotraqueal, respirarlo, terminar la hemodiálisis y después resucitarlo y salvarlo. Así que fue... Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Hace 30 años atrás lo que era una hemodiálisis o una limpieza, digamos, sí, de los valores elevados que el paciente tenía de insuficiencia renal, ¿no? El riesgo que era para el paciente, lo que implicaba eso, cosa que gracias a Dios la tecnología fue mejorando. Fue mejorando de tal punto que hoy las máquinas prácticamente hacen todo el trabajo solas. El técnico de diálisis conecta a través de una fístula arteriovenosa, que es la unión de una vena con una arteria. Eso se prepara previamente, ¿no es Previamente cierto? se prepara y se hace una cirugía con un cirujano cardiovascular que une una arteria con una vena. Esa unión de esa arteria con esa vena hace que se desarrolle bien un sistema venoso, con lo cual uno puede introducir la aguja arterial y la aguja venosa para chupar la sangre por un lado y devolverla por el otro, a una velocidad y a un ritmo de 300 por segundo. Ahora bien, todo esto ha mejorado en los últimos años.
toda esa complacencia que nos trae las máquinas para en un capilar poner el agua pura y sacar todas las toxinas y mandarle al paciente la sangre ya depurada, costó muchísimo tiempo y todavía se sigue investigando y se sigue viendo cosas nuevas para que el paciente no se hipotense, para que aquellos que están desnutridos no sufran la hipotensión severa que a veces nos pasaba hace años atrás y los pacientes desgraciadamente fallecían porque no podíamos sostenerlo, o aquellos que tenían una albúmina baja que tampoco lo podíamos sostener. Hoy se sigue estudiando, se sigue cambiando ese paradigma y se sigue viendo la necesidad de seguir mejorando las máquinas. Y hoy la máquina te hace casi el 90% solo todo el tratamiento. Bueno, vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Okay. Volvemos del corte y seguimos hablando con el doctor Jorge Restovich, que es especialista nefrólogo y que tiene un centro de hemodiálisis. Entonces estábamos hablando ya cuando el paciente necesita ya imperiosamente recurrir a ese tipo de terapia que es la hemodiálisis. Hicimos un reconto en el primer bloque de lo que era al principio, de la mortalidad que tenía el procedimiento, y entonces ahora vamos a hablar de los nuevos equipos que evidentemente por lo que algo esbozaste ya, le brindan una mejor calidad de vida al paciente y ustedes pueden hacer un trabajo mucho más correcto, exigente y con resultados más interesantes, ¿no? Sí, nosotros desde hace tiempo ya estamos siguiendo líneas de trabajo en base a la experiencia que hemos tenido estos 30, 35 años de la depuración de acuerdo al filtro que yo le tengo que poner a cada paciente. Porque no es lo mismo ponerle un filtro que tenga una superficie de 1.6 a un flaquito que a un señor grandote ponerle un filtro de 1.8 de 2 metros. ¿Qué significa 2 metros? 2 metros de, nosotros te lo digo así, sí, para que lo entienda la gente. Para que del lo entienda celofán. La gente. Ese celofán o cupofán hace que las toxinas queden invertidas y puestas ahí adentro y salga la sangre pura. Todo eso ha hecho que la mejoría de ese tipo y la constancia de estar atrás del técnico para que convenza al paciente que se tiene que hacer las 4 horas y no 3 horas y media y no 3 horas y cuarto como ellos quieren, sino que hay que hacer las 4 horas, mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque si vos en 24 horas generaste determinada cantidad de toxina, no pretendas que yo en 4 horas te depure la sangre. Claro. Entonces, cuanto más tiempo de diálisis tengan, hay un trabajo de los franceses que es espectacular, que dicen, el señor viene a las 10 de la noche y se va a las 6 de la mañana. Son 8 horas. 8 horas dializándose con una bomba lenta.
y bueno, ese paciente se va limpio. Eso es lo ideal, digamos. Sería lo ideal. Eso es lo ideal. Sería lo Pero espectacular. acá no se puede hacer, ¿por qué? Y no se Porque por idiosincrasia de nuestra gente, En parte porque los prepagos no te cubren una diálisis de esas características. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros no hacemos las cosas como se tendrían que hacer? Por lo que estás diciendo, sí. Una diálisis de 8 horas es tremendamente beneficiosa para el paciente y no se puede hacer. No, en Francia fue el único lugar donde se pudo lograr a través de la sanidad pública hacer esto, pero sobre un grupo de enfermos, no sobre todo. Estados Unidos creó filtros de ultrafiltración rápida que en 2 horas te lo sacaban de la diálisis. ¿Y eso fue bueno o fue malo? Y se fue viendo que a lo largo del tiempo no era tan bueno. No era tan bueno. En cambio, acá en Argentina nosotros lo que podemos lograr y logramos fue una cosa que fue tratar de trabajarlo a los pacientes entre 4 horas, 4 horas y media, hasta 5 horas. Si el paciente está de acuerdo y es consciente de su enfermedad, eso nos ayuda muchísimo al tener un confort de vida más razonable y de mejor prestación. Pero además, es dependiente del paciente la ingesta de comida y de líquidos. Claro, una cosa es lo que tiene que hacer previo a la diálisis el paciente, cómo se cuida, si cumple con el plan alimentario que le generó la nutricionista, si el tipo hace bien los deberes, es decir, te facilita enormemente tu trabajo, mejora su calidad de vida y su expectativa de vida. Su expectativa de vida mejora, porque los pacientes que se cuidan y traen el 1,5 kg o 2 kilos entre diálisis y diálisis, viven 20, 25 años. Te lo firmo ya hoy. Ahora... estás hablando de dializándose. De dializándose. Ahora... O sea, estamos hablando de que por la edad, me dijiste 60, 65 años, es un paciente que va a llegar a los 80, 85 años. Pero seguro. Y ahora, fuera de la hemodiálisis, está bien, se tiene que cuidar desde el punto de vista nutricional y de la dieta y de los líquidos que ingiere, sí, pero hacen una vida prácticamente normal. Hacen una vida normal. ¿Y qué pasa en contra de eso? Que los pacientes que no se cuidan, que traen 5 o 6 kilos, que comieron lo que no debían, que comieron fiambre que no debían, esos pacientes, el promedio de vida es de 3 a 5 años. Claro, yo me pongo en la cabeza del paciente, ¿no? Sí. Y que es argentino también, ¿no? Sí. Entonces dice, ¿por qué no me voy a dar este gustito si mañana voy a lo de Restovich y me saca todo esto que comí acá? Pero no es así la cosa. No es así. Bueno, no, aclaráselo porque la gente piensa que tengo la hemodiálisis que es mágica y me soluciona todos los problemas y me da 20, 25. Sí, siempre y cuando te cuides. Esto no siempre es y cuando te cuides, esto claro. No es mágico. Bueno. Por eso es importante la nutricionista, el técnico, la balanza que lo pesa, el asistente social que está atrás de él. Es todo un equipo de gente que está conglomerado para que ese paciente le vaya bien, tenga mejor calidad de vida. Ahora, si ellos quieren tener mejor calidad de vida, tienen que poner de ellos un poco también. Si no, bueno. Vos les das todas las herramientas. Ahora, si el paciente no cumple con las consignas, obviamente por más herramientas buenas que le des, equipos de primerísimo nivel, etcétera, el paciente no va a andar bien. No va a andar bien. ¿Qué frecuencia semanal tienen la diálisis? Trisemanal. Trisemanal. Trisemanal, sí señor. Y con eso andamos bien. Con 4 horas, 4 horas y media, los pacientes andan bien, andan muy bien. Mira, el otro día no, estoy hablando a veces, a mí se me va... Sí, el otro día y hace un par de años. Un año, ya. Pero teníamos pacientes que se dializaban 4 horas y media y llegaron a un trasplante renal cadavérico y nos decían, llegó en muy buen estado. Es que eso es lo que yo tengo que lograr del enfermo.
que llegue a buen estado, que llegue bien alimentado y que llegue para tener un buen trasplante. Y hoy tengo trasplantados de 10, 15 años, que vos decís, bueno, un trasplantado dura 7, 8, 9, 10 años. No, tenemos trasplantados de 15 años y que están andando bien y que me saludan para mi cumpleaños, que yo a veces ni los recuerdo, y me llaman y me dicen, feliz cumpleaños, doctor, soy tal. Claro. Y bueno... Porque para él fuiste un hito, en un antes y un después de la vida de él. Sí. ¿Entendés? Le cambiaste la vida, le ganaste años de vida. Entonces, ¿cómo no van a estar agradecidos los pacientes? Ahora, la verdad que esto es una experiencia realmente que te da mucha satisfacción. Y el hecho de que en el mientras tanto vos estás haciendo la hemodiálisis y estás pidiendo un riñón para ese paciente. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Sí. Eso es, y ahí que le toman los antígenos de histocompatibilidad del paciente, todo tienen en un banco de pacientes a la espera. Hay un banco de, por ejemplo, yo tengo mi nombre, mi apellido, mi secuencia fenolítica a través de... ¿Qué es la secuencia fenolítica? Es la secuencia inmunológica. Perfecto. Para poder trasplantarme. Bien. Y entonces en algún hay una momento base de datos, la vida, claro, y se coincide con alguno. Y va a coincidir como... Y te llaman, te dicen, bueno, este paciente que se y a la hora que te llamen. Sí, obviamente. 2 de la mañana te llamaron, doctor, tengo un trasplante para tal. Y bueno, llamar a las 2 de la mañana al paciente que está durmiendo, levantate, tenés que ir a San Martín de la Plata o a Varela o a Buenos Aires y hay que hacerlo. Bueno, cosas muy importantes que acaba de decir Jorge, es que todos los pacientes que están en hemodiálisis tienen sus antígenos de histocompatibilidad, que están en una base de datos, porque ese paciente puede ser, obviamente que el riñón no le funciona, por eso está en hemodiálisis, es candidato a un trasplante renal. Exacto. Y además entonces, hay que estudiarlo. Sí, obviamente. No solo lo nefrológico, porque puede haber una atipía, un cáncer en otro lado que pasó inadvertido y estás trasplantando a alguien que realmente tiene una expectativa de vida corta y no le estás dando la posibilidad a otro que tiene una expectativa de vida larga, 15 años. Claro, bueno, se nos fue el programa, Jorgito, lamentablemente se nos fue el programa, así que breve corte y continuamos damos el cierre del programa. Bueno, hemos llegado al final del programa, la verdad que fue una charla muy enriquecedora con el doctor Restovich, de lo que es la hemodiálisis, de lo que es el trasplante renal, las expectativas de vida que se alargan para los pacientes, merced a estas intervenciones. Así que, bueno, esperemos que les haya gustado. Si surgen algunas dudas, algunas preguntas respecto al tema que tratamos hoy, nosotros se la trasladamos al doctor Restovich y los contestamos a través de las redes sociales. Así que bueno, gracias por estar ahí, acompañándonos estos 10 años, gracias a los sponsors que hacen posible que este programa salga al aire y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.